Saludos, mis queridos hermanos y oyentes, a este su canal, Haroldo Camacho. Tengo aquí como invitado a mi querido hermano y amigo, el pastor Ever Malki. Ever, tu último video, la última entrevista que hicimos, generó bastante dinámica, suscitó sentimientos muchos a favor, contentos de que tú habías dado ese paso, que nos contaste esa larga travesía de ser un centurión en la iglesia adventista, ahora a tener un ministerio con la iglesia cristiana, discípulos de Cristo. Y este ministerio en el cual estás muy activo, tienes un contacto muy especial con la comunidad y además estás predicando la gracia en tu iglesia, que es algo muy Amén. precioso. Claro que sí. Y ahora, pues, hoy la pregunta es, ¿cómo es posible que haya un sábado de la ley y un sábado de la gracia? Si pareciera que la Biblia solamente habla de un solo sábado, el sábado del séptimo día, y que fuera de ese no hay ningún otro sábado. Mira, me rasco la cabeza. Pero menos mal aquí la luz, que no la tengo bien arreglada, me ilumina como si tengo un halo. Gloria a Dios. Gusto volver a saludarle, estimado pastor Haroldo, y también a saludar a su linda audiencia. Sí, efectivamente, la entrevista anterior ha sido de gran bendición para mi vida y también ha sido motivo de reencuentro con amigos de antaño. Y no es mentira, pero no es exagerar tampoco. eh, no solo hemos sido contactados en el continente americano, sino de otros continentes también nos han contactado, nos hemos vuelto a reencontrar con personas de antaño y también me ha permitido ganar nuevos amigos, nuevos hermanos en Cristo, ¿no? Que se han podido contactar conmigo, estamos dialogando con ellos, están contándome su jornada de fe y yo en lo que pueda estoy apoyándoles, ¿no? Y como usted ha dicho, en realidad esto es abierto, pero también hay personas que tienen ácidas críticas, adjetivos descalificativos. Eh, Quiero decirles que no es mi afán, como ustedes vieron en la anterior entrevista, no es mi afán, nuestro afán, insultar a nadie, maldecir a nadie, agarrarlos de manera personal. No, no, no. Lo que queremos es bendecir. Y en este caso, contarles nuestra jornada de fe. Nuestra jornada de fe. Eh, Como de la ley a la gracia, como de una denominación que ciertamente está atado a cierto legalismo, ¿no? Y a prácticas del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede uno ser iluminado por el mensaje del Nuevo Testamento, ¿no? Por el Mira, mensaje del Nuevo déjame Testamento. darte, por ejemplo, esto que me llegó esta mañana. A ver si lo podemos ver acá. Okay. Dice Jimmy Carpio Aranda, hace 2 horas. Me dice Haroldo Camacho 8593. Menos mal no es 666, ¿no? Dice, no busques un evangelio facilista. ¿O eres alumno de Alducín? ¿Quién será Alducín? Es un predicador evangélico de bastante renombre, tiene mucha presencia en YouTube, de origen mexicano. Bueno, ya está. No soy alumno de Alducín. Tenemos la libertad de elegir y no hay salvación sin obediencia.
Dios ama y quiere la salvación de todos, mas nosotros somos los que elegimos. Y tú has elegido desobedecer. Mateo 7, 21 al 23. No hay gracia sin obediencia. ¿Qué te parece, Ever Malki? No hay Sí. gracia sin obediencia. Eso, Mm, eso me pegó a mí fuerte porque es sencillamente una falsedad, es una blasfemia a la cruz de Cristo, pero eso es lo que, esa es mi impresión, ¿no? Muy bien, claro. Qué tremendo. Sí, lo que pasa es que cuando uno ha sido adoctrinado de una manera y estudia la Biblia sin su contexto, ¿no? Puede llevar a conclusiones equivocadas. Se puede confundir eh, cuál es la manera como quiere que Dios le obedezcamos, ¿no? Por eso siempre, por eso la vez anterior resalté un punto que es importante que entendamos lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Justamente tiene que ver con lo que comenta el amigo, ¿no? La obediencia de acuerdo a qué, al antiguo pacto y al nuevo pacto. Tenemos que marcar esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Y solo brevemente, sin tratar de profundizar, y de paso quiero decirles que no, normalmente, en mi caso personal, me he dedicado a predicar, a servirle a Dios. No es mi ministerio directo atacar el adventismo, ¿no? Pero sí tengo que reconocer que soy exadventista, ¿no? Y mi testimonio tenía que darlo de una u otra forma en algún momento, ¿no? Ahora, ya para entrar al tema, quizás para conocimiento de algunos o para enfatizar el tema del antiguo pacto y el nuevo pacto, quiero enseñarles esto. No sé si alguno de ustedes eh, logra leer qué dice allí. Bueno, es una versión en inglés, pero dice Tanakh, Tanakh de Holy Scripture, que puede ser traducido como Tanakh, las Sagradas Escrituras, o The Jewish Bible, ¿no? La Biblia judía o la Biblia judaica, ¿no? Entonces, esto que usted ve aquí, eh, mire, ¿cómo empieza esto? Esto empieza con el Génesis, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esto es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, en la Biblia completa que tenemos nosotros, tenemos aquí una Santa Biblia, ¿no? Tiene un Antiguo Testamento y ese Antiguo Testamento es la Tanakh. ¿Y qué es la Tanakh? La Biblia hebrea. ¿Por qué Tanakh? Por las tres composiciones o las tres categorías de libros que tiene la Biblia hebrea, ¿no? La Torá, es la ley, o tradicionalmente conocido como los libros de Moisés, tradicionalmente. Los Levijí, que son los libros proféticos, y los Ketuvim, que son eh, los escritos, ¿no? Ahora, eh, tengo también aquí, una vez más, el Nuevo Testamento. Dice aquí, The Greek New Testament. El griego, solamente el Nuevo Testamento en griego. Ahora lo juntamos. Les quiero decir, la Biblia hebrea, más este Nuevo Testamento, hacen nuestra Biblia. Hacen nuestra Biblia. Y obviamente, aunque creemos en un Dios que no cambia, en un Dios que su palabra es imperecedera, sin embargo, entonces es crucial entender eso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? No es porque se le ocurrió al pastor Malque, al pastor Camacho, no, 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 no. Porque la Biblia misma atestigua esa diferencia. Yo quisiera que abras tu Biblia, por ejemplo, en Segunda de Corintios y el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. No importa la versión que tengas, ¿me entiendes?
ese tema de el nuevo pacto y el antiguo pacto es crucial para entender cómo obedecer a Dios, ¿no? Si se requiere obedecer a Dios en el sistema antiguo de la ley o en el sistema de la gracia. Miren, 2 Corintios 3 dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Allí se va marcando ya una diferencia, se hace un contraste. ¿Ah? Ahora, obviamente, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Y la voluntad de Dios en la antigua manera y la voluntad de Dios y la obra de Dios en esta nueva etapa. 4, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué no está claro aquí? ¿Qué es lo que no se puede entender? ¿No? Eso que usted ve, la Biblia dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es justamente a razón de esta gran verdad que se declara aquí. Una vez más, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de quién? Por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y enseguida se describe cómo son, cómo es, cómo era ese ministerio en el antiguo pacto y cómo es ese ministerio ahora en el nuevo pacto. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria, lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, que se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es maravilloso entender esto. Yo no sé qué no puede estar claro aquí. Como cristianos, nosotros, si hemos aceptado a Cristo el Señor como nuestro Salvador, si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como la revelación de Dios, el verbo hecho carne, el que vino a este mundo para revelarnos el carácter del Señor, pues tenemos que aceptar lo que se presenta aquí, que Jesucristo es el autor de un nuevo pacto y la obediencia que le debemos al Señor
no es más bajo el régimen de la ley, no es más bajo el régimen judaico, no es más bien bajo el régimen del Espíritu Santo. Presenta este tema aquí el gran apóstol Pablo y lo va a ampliar en sus otras epístolas también, ¿no? Así que eso es fundamental entender, ¿no? Y esto mismo nos tiene que aclarar las diferencias que se van gestando, ¿no? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Obviamente que el Nuevo Testamento también toma el tema de la obediencia, claro que sí. Eh, la vida en Cristo no nos llama a una vida de libertinaje. La vida en Cristo no nos llama a una vida de desobediencia de ninguna manera, pero no es a la misma forma o bajo los parámetros o bajo las regulaciones del antiguo pacto. Es, Me permites interrumpir claro que aquí sí. con un pensamiento, brother, en este Mm, tremendo texto que rara vez se estudia dentro de la iglesia adventista. Y si se exacto, estudia, se hace muy redactado, no se estudia en su pleno contexto. Por ejemplo, exacto. esa última frase, que somos transformados de gloria en gloria, la utilizan para decir que eso se refiere solamente a la santificación. Pero Mm, dentro de este texto, como habla de la gloria de la ley y luego a la gloria del nuevo pacto, la gloria del antiguo pacto que desvanece a la gloria del ministerio del Espíritu, entonces lo que nos quiere decir el apóstol aquí es que somos transformados en nuestra manera de pensar de la gloria del antiguo pacto, somos transformados a la gloria del nuevo pacto del amén, amén. ministerio del Espíritu. Esta es el significado principal de este texto. Yo creo que sí incluye esa transformación interior que no la podemos negar, aunque hay textos mucho mejores para hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero aquí se habla de esa transformación, metamorfosis, Amén. en la cual nosotros vamos dejando la ley antigua del antiguo pacto, porque ya esa gloria, dice el apóstol, no soporta la gloria del nuevo pacto, que es el pacto cumplido por Cristo. Bueno, no más quería hacer esa acotación allí en este precioso texto. Es bueno eso, pastor, y reforzar eso porque una de las acusaciones grandes que se hace a, a los evangélicos o a los exadventistas es que, o a los católicos también, ¿no? Es que no obedecen nada, no obedecen nada. Ustedes rechazan la ley, ustedes ah, violan el mandamiento del sábado, pero también entonces están violando todos los demás mandamientos. Entonces, es una acusación falsa que se hace porque Jesucristo ni los apóstoles nunca enseñaron eso. No, no crean, por favor, amigos, hermanos, que por dejar de guardar el sábado, uno ha empezado a vivir una vida libertina. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Miren, incluso él sigue ahí detallando esas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y es más, él da las aplicaciones, cómo vivir esa vida en el nuevo pacto. Entonces, quisiera, eh, ¿Qué versión estás utilizando, Ever? estoy, estoy usando la nueva versión internacional. No sé si la tiene, Ah, pastor. y sí la tengo. Muy bien. Claro, gracias, muchas gracias. Así que estás Ahora, en Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, ¿ya? Ahora, empezando desde el versículo 1, dice,
quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quizás hablando de nosotros. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Qué maravilloso que Pablo centra el misterio y el conocimiento de Dios en Cristo, ¿no? ¿A quién? Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? No en la ley, no en la liturgia judía, no en un mandamiento específico de la ley o del decálogo, sino es en Cristo. Dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué más queremos? ¿Qué más sabiduría, qué más conocimiento que la persona de Cristo, que la gracia de Cristo, que la obra de Cristo? Ahora, Sí, por esto para eso. que nadie se engañe. Sí, adelante, disculpa, sigue. Sí, sí. Ahora dice, les digo esto que para que nadie los engañe con argumentos capciosos, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. O sea, la firmeza, el orden y la firmeza de su fe en Cristo. Eso no se le dice a una vida de libertinos, a unas personas que están viviendo una vida completamente desordenada, lejos del ideal, del plan de salvación, del llamado de Dios a una vida delante, a una vida digna delante de Él. Pero hay más. Dice el versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. ¿Dónde está la vida de desobediencia? Aquí no se aconseja ninguna vida de desobediencia. Aquí no se aconseja una vida libertina. Al contrario, vivan, dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Para nada Pablo exalta la ley. Desaparece de su vocabulario la palabra ley, mandamiento u ordenanzas de acuerdo al antiguo pacto, ¿no? Ahora, el verso 9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. O sea, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta, esta circuncisión la efectuó Cristo. Allí, por ejemplo, ya hay una gran diferencia, Pastor Haroldo. Si nosotros vamos a Génesis 17, ¿no? Y voy a leer dos versículos nomás. Entonces, Génesis 17, 11 al 13 dice, circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean del estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Si nosotros queremos seguir fundamentados en la ley, tenemos que ser obedientes a este mandamiento, a esta regulación, porque era un pacto perpetuo, ¿no? Para el pueblo de la ley, el pueblo Y, judío, el pueblo hebreo, y ¿no? déjame decirte una cosa, que
no hay manera como una persona puede ser o como un varón puede ser desincurcisado. Una reversión de la circuncisión. Ujú. No, no, Claro que no, no. es imposible, ¿no? De tal modo que si alguien dice, como nos dice mucho, inclusive este hermano que me escribió esta mañana, se jacta. Y yo le digo, querido hermano, tengo que decir la verdad, si me está escuchando, se jacta de que él guarda los mandamientos. Y de paso, a ti, brother, en otro asunto, dice que te vayas a la perdición, que te vayas al mundo. Y Sí, yo, ¿no es? yo le respondía a esta persona, bueno, tú le estás deseando la muerte al pastor Malky, porque si lo estás condenando al mundo, quiere decir que él va a morir. Y desearle la muerte a alguien es quebrantar el mandamiento, no matarás. Pero este es el problema con las personas que se fijan en el antiguo pacto y por lo que quieren decir ellos que obedecen los mandamientos es que se ponen la Biblia debajo del brazo cada sábado de mañana y el himnario del otro lado y se van a la iglesia y a eso le llaman guardar mandamientos. Así es verdad, sí, tiene mucha razón. Entonces, queremos romper ese paradigma, esa falsa calumnia, ¿no? O una calumnia. Sí. La calumnia que se hace a los que no observan el sábado como día de descanso. Entonces ustedes están en contra de la ley, ustedes son desobedientes, ustedes entonces pueden matar, robar y toda esa cuestión que siempre se dice, cosa que no es así. Estaríamos en la cárcel todos los evangélicos por tanto crimen. Y otra cosa que yo que, les digo, pero otra cosa que yo les digo es, nosotros hablando aquí de la justicia de Cristo, de que somos justificados por su vida santa, pura, su vida llena de amor, su trato de humildad, su corazón lleno de las mejores intenciones a cada momento. Y de repente claro, ellos salen con, entonces podemos fornicar, adulterar, robar, matar. Y yo digo, ¿qué tienen ustedes en la cabeza en este momento? Lo que están quebrantando la ley con el pensamiento son ustedes, porque exacto. nosotros hablando aquí de la gloria de Cristo, de su perfecta justicia, y Ujú. ustedes tienen la mente en el adulterio, la fornicación, la matanza. Es decir, eso no concuerda. Si Claro, ustedes realmente estuvieran siendo santificados por la ley, ustedes estarían enviando mensajes de que alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, que ustedes están elevando a Cristo, exaltando a Cristo. Y otra cosa que les digo yo es que, porque mira, Ever, en todos los mensajes que me han enviado creo yo, los adventistas, los defensores del adventismo del séptimo día, que ya para estas alturas son centenares, ya estamos pisando a 4,000 suscriptores, y son centenares de mensajes que me han enviado los adventistas. Siempre es arrepiéntase y vuelva a la ley, arrepiéntase y guarde los mandamientos. Usted salió al libertinaje, ahora Dios le manda a volver a los mandamientos, y muchas otras cosas así. Y yo les digo, y si soy tan pecador, ¿por qué no me ofrece la sangre de Cristo que me limpia claro, de todo pecado? Ellos no saben hacer eso. Ellos claro. piensan que la obediencia a la ley limpia de pecado. Y No es así. con eso pisotean a Cristo en la cruz y se encaraman ellos en el trono de Dios, diciendo que por la obediencia a la ley
tú podrás ser justificado, y con eso mismo contradicen la Escritura, que tan claramente dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, yo también me monto aquí en mis caballitos preferidos, Ever. Claro que Adelante. sí. Claro que sí. Miren, una de las cosas que también les quiero decir a los estudiosos de la Biblia, de la Iglesia Adventista, ¿no? Que el método de texto de prueba no es el mejor método para estudiar las Escrituras. Es mejor el contexto de un capítulo completo, de un libro completo, ¿ya? Y también, por supuesto, el contexto global de las Escrituras con con funcionar y como a niños quizás sin tener que menospreciarlos de ninguna manera, pero como a niños de kinder, de primer grado, de primaria, enfatizo, tenemos que entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, no es una ridiculez. Entonces, el texto de prueba no ayuda, porque, por ejemplo, ahora estamos en Colosenses, y este mismo Colosenses va a tocar el tema el sábado, ¿ya? Eh, va, va llevando un clima, tocó el tema de la circuncisión. Está prácticamente diciéndonos que la circuncisión quedó atrás. Hoy nuestra circuncisión es Cristo, ¿no? Entonces, todo ese valor que tenía la circuncisión para el pueblo hebreo, para pertenecer al pueblo de Dios, ahora lo tiene Cristo. Y en Cristo somos circuncidados, ¿no? Ahora dice, mira, dice aquí, estamos en Colosenses capítulo 2, ¿ya? Versículo 11, ¿verdad? Para seguir recapitulando. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. ¿Ah? Que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que eran por venir. La realidad se halla en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? Él nos habla de esta nueva era, de esta nueva etapa, de esta nueva vida en Cristo, de la máxima revelación del plan de Dios para la salvación del ser humano, que fue enviarnos a Jesucristo, ¿no? Quien murió por nuestros pecados, para la redención de nuestros pecados, quien nos ayuda a reconciliarnos con nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, Él nos habla y justamente es lo que usted dice es claro, ¿no? Todo nuestro deseo de querer obedecer según reglas, según mandamientos, es inútil, ¿no? Es inútil. Todo esa obediencia se centra en la obediencia de Cristo mismo, el ejemplo de Cristo mismo, la gracia de Cristo, quien que se nos ofrece a nosotros de manera inmerecida para no solo el perdón de nuestros pecados, sino para una vida victoriosa, ¿no? Y en ese sentido, eh, podemos entender ahora que el mismo sábado, y no solo la circuncisión, eran sombra de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, el sábado, ¿no? Tiene, tuvo una razón para ser instituido. El sábado se sigue guardando, los judíos siguen guardando hasta ahora el sábado, ¿no? Y es una opción para el creyente cristiano congregarse en sábado,
pero no tiene ningún valor de ley moral, no tiene ningún mérito en sí mismo el observarlo, no hay, porque también el sábado apuntaba a Jesucristo. También el sábado nos mostraba a Jesucristo el verdadero reposo. Obviamente, uno de los objetivos del sábado, el Shabbat hebreo, ¿no? Era que haya descanso y comunión con el Señor, ¿no? Cesación de los quehaceres. Es un lindo principio, es bueno el principio, pero todo eso ahora lo encontramos en Jesucristo, ¿no? Todo eso lo encontramos y lo hallamos en Jesucristo a la luz del nuevo pacto, a la luz de esta enseñanza. No es más un día de reposo, no es más un día a la semana. Es Jesucristo mismo y su persona. Es Jesucristo mismo y su obra en nuestras vidas la que nos da ese reposo de salvación, ese reposo que tiene que ver con la limpieza de nuestros pecados y tiene que ver con una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa, eh, cada día y Una, permanentemente. una cosa que yo también le digo a mis amigos adventistas, ¿no? Que dicen que guardan el sábado. Me gustaría hacer una encuesta. Ojalá tuviera yo un plata, ¿no? Miles de dólares para hacer una encuesta de los adventistas, los papás, las mamás, los niños, los jóvenes adolescentes. ¿Cuál es el día de la semana donde hay más pleitos en su casa? Claro. Digan la verdad. ¿En qué día está su papá más enojado? ¿En qué día de la semana? Y aun cuando yo era pastor adventista, me dolía mucho ver en particular un anciano de mi iglesia, que él era pues uno de esos adventistas acérrimos. Tenía dos Claro. hijos adolescentes, un muchacho y una muchacha, ya deben estar grandes. Pero cómo sufrían esos muchachos, porque el papá estaba detrás de ellos desde la puesta del sol. Que los zapatos estén lustrados, que la ropa esté escogida, que esté colgada sobre la cama. Y el sábado de mañana, apúrense para llegar a la iglesia, porque él era maestro de escuela sabática. Apúrense para llegar a la iglesia. Voy a llegar tarde. Ustedes no conocen lo que es guardar el sábado. Apúrense. Y con ese espíritu arrastraba a los hijos y la pobre esposa llegaba a la iglesia con ese, hola hermana, ¿cómo está? Y esa, bien, bien. Mire, Y uno podía ver el dolor y la tristeza detrás de ello. Y luego él se quedaba todo el día en la iglesia por la tarde haciendo obra misionera, luego regresaba, que los testimonios, luego que la sociedad de jóvenes. Y esos pelados tirados por allí, no sabiendo qué hacer, porque él le había dicho a los hermanos que se quedaban en la iglesia que si sus hijos se portaban bien, les dijera. Y luego él agarraba la correa y los terminaba. La puesta del sol para esos muchachos era, tan pronto se ponga el sol, ya vas a ver. Y ahí entonces ahí vienen los correazos. claro, Es guardar el sábado para muchos adventistas. sí, sí, sí. Y para los que dicen que uno es jesuita, infiltrado, no, no, no. Lo que dice el pastor Haroldo es cierto. Esos testimonios los he vivido en carne propia. Mi padre fue un anciano de iglesia por muchos años. Y yo, en casa, nadie podía ver televisión después de la puesta del sol del día viernes. Nadie podía jugar. Y cuando a veces habían huelgas y se clausuraban las clases, o mejor, se suspendían las clases entre semana, se programaban recuperación de clases los sábados. Y mi padre, leal, muy obediente a la ley,
¿no? Él iba a hablar con los profesores, mis hijos no pueden asistir los sábados. Y siempre había excusas, o sea, una excusa escrita para nosotros no poder ir en sábado, ¿no? Entonces era recontra sagrado. Un día que jugué fútbol en sábado, ay, 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 me agarraron a correazos, me agarraron a correazos. Y mis primos, que seguro van a ver este video, mis primos, a ellos los despertaban para ir a la escuela sabática con agua fría, les echaban en la cara, agua fría. ¿Ah? Apúrense, tenemos que ir a la iglesia, levántense. Y cuando no funcionaban los correazos, el agua fría, ¡bum!, a los muchachos. Esos muchachos no aman la iglesia, ninguna iglesia ahora, en estos momentos no participan de ninguna, ¿no? Porque asistían de manera obligada, de manera que no se les enseñaba en realidad lo que es la felicidad, la paz, el descanso, el reposo en Cristo, ¿no? Lamentablemente, una denominación centrada en un día a la semana ha perjudicado la mente de muchas personas. Ayer hablaba con una persona y me contaba el testimonio también de que, y lo que me ha pasado también en mi experiencia de pastor adventista, es que muchos jóvenes no se han graduado de sus carreras. Muchos jóvenes, ¿por qué? Porque sus exámenes eran en sábado, porque las clases eran en sábado. Algunos tardaron 4 años para 4 años más, de 5 a 4 años más, 9 años para graduarse, porque las clases eran en sábado y tenían que, entre comillas, obedecer, agradar a Dios. Y se han quedado truncos. Yo conozco varios testimonios de esos y ayer escuchaba también de varios testimonios de personas que se quedaron truncas. Eso no es la voluntad de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Al contrario, en esta libertad en Cristo, al entender que Él es nuestro reposo en gracia, Él es nuestro reposo de perdón, de vida sana, de vida alegre, de vida en paz, de vida correcta, pues nos ayuda a entender que no es ningún pecado trabajar en sábado, estudiar en sábado, ser alguien más, procurar algo más, ¿no? Tengo el testimonio hace poco de una persona que fui pastor allá en Perú, ¿no? Me dice el esposo, mi esposa, mire, como tenemos que trabajar de lunes a viernes, ella, desde que entendimos la verdad de Cristo, desde que entendimos que Jesucristo es nuestro reposo de gracia, ella empezó a estudiar los fines de semana, sábado y domingo, para acabar su carrera de educación. Y gracias a Dios que acabó su carrera de educación. Ella en estos momentos es profesora de educación inicial. No lo pudo hacer durante todo el tiempo que fue adventista, porque siempre estaba con ese asunto, que el culto, que la iglesia, que es pecado, que desobedecemos, ¿me entienden? Pero ahora puede glorificar a Dios y ellos glorifican a Dios porque estudiando los fines de semana, sábado y domingo, acabó una carrera universitaria, ¿no? Amén. Entonces, esa es la libertad en Cristo, no para hacer cosas malas, no para hacer cosas negativas, no para irnos a la apostasía, a la herejía, no, no, de ninguna manera. Mira, Entonces, es hay una contradicción en lo que dice Elena de White. claro, Yo recuerdo que cuando estaba en la Universidad Adventista, ya en Atlantic Union College, en Massachusetts, estudiando teología, uno de las materias se llamaba educación, ¿ok? Education. ya, Y eso tuvo que ver con estudiar el librito Educación de Elena de White. Eso fue todo lo que hicimos a lo largo del trimestre. Y nos requerían eso estudiar. sí, eso sí es facilismo, eso sí es facilismo. Eso es facilismo. Y entonces subrayar y aprender de memoria
este párrafo y aprender el otro párrafo de memoria. Y bueno, es interesante porque Elena de White contiene varias citas. Me recuerdo, como lo aprendí en inglés, esas citas las aprendí en inglés, ¿no? Y yo creo que por ahí también me recuerdo cómo es en español, ¿no? Pero hay una que dice, higher than the highest human thought is God's ideal for his children. A ver, tú que lo conoces mejor en español, ¿cuál es la traducción? Higher than the highest human thought is God's ideal for his children. Ya, el más grande de los grandes. El más alto pensamiento humano Uh-huh. es mucho más alto que el más alto pensamiento humano, es el ideal de Dios para sus hijos. ¿Ok? Uh-huh. Así que según Elena de White, ese es la meta de la educación adventista. Entonces, vienen pelados como yo, ¿ok? Que toman a Elena de White en serio. Y entonces ella en ese librito comienza a hablar que debemos estudiar y ejercitar la mente para que nosotros podamos estudiar las escrituras y no dejarnos llevar de esto y todo. Entonces uno va y se afila con el hebreo y el griego que tú has mostrado allí, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la Biblia en griego. Y esta Biblia, este Nuevo Testamento lo tengo yo desde el seminario. Gloria Entonces, a Dios. uno se afila estudiando y preparándose, y cuando uno estudia y se prepara, se da cuenta que la doctrina adventista tiene tremendos errores exegéticos. Y eso lo saben los eruditos adventistas en el Biblical Research Committee, en ese comité que es el comité que la Iglesia Católica tiene un comité igual, es el que mantiene la doctrina, los parámetros de la doctrina adventista. Todos esos teólogos son unos hipócritas mentirosos, porque ellos saben las falencias y los errores que hay en la doctrina adventista. Entonces uno se prepara, tal como dice Elena White, ¿ok? Estudiar y prepararse y que la mente esté, y entonces uno usa esas herramientas del griego, del hebreo, de la exégesis, de la historia, y va a estudiar la Biblia y uno dice, oh my God. Es verdad, es verdad. Por eso mismo, yo no veo a los hermanos adventistas como enemigos, ¿no? Con mucho amor les hablo, o sea, no los veo como enemigos, los veo, una vez más digo, como víctimas transnacional de la fe. Entonces, es cierto lo que usted dice, que la gente ilustrada, la gente que conoce, eh, lo sabe perfectamente, pero ellos como que se han constituido dueños del negocio, ¿no? No conviene decir la verdad, no conviene que el pueblo sepa la verdad, conviene que sigan engañados, porque si no, pasa lo que pasó con esta iglesia, de la Iglesia Universal de Dios, ¿no? Que también era legalista y que se sostenía con los diezmos y con la observancia del sábado y con las fiestas solemnes del pueblo de Israel, pero cuando encontraron el mensaje de la gracia, los diezmos cayeron al 10%. Tuvieron que cerrar universidades, tuvieron que cerrar los canales de radio y televisión, pero fue la dirigencia que optó por el cambio, ¿no? Muchos dejaron esta iglesia, muchos dejaron, pero ese fue el costo de abrazar la gracia de Cristo, ese fue el costo de abrazar la verdad. Y hoy existe ahora como obviamente también sigue siendo mundial esta iglesia, y, y creo que usted tuvo a bien entrevistar a los pastores líderes en Colombia, ¿no? Sí. Entonces eso pasa. ¿Qué pasaría si los dirigentes adventistas con Ted Wilson a la cabeza, ¿no? Le dijeran al mundo, miren,
vamos a renunciar a la doctrina del juicio investigador, porque definitivamente no, Daniel 8 y todo el libro de Daniel no resiste un análisis conforme lo interpreta la Iglesia Adventista. ¿Qué pasa si ya todo lo que se sabe sobre el origen de los libros de la hermana White, ¿no? ¿Qué pasa si ya lo sacamos del sistema doctrinal, ¿no? Ya no más doctrina del don de profecía manifestado en la señora Ellen G. White. ¿Qué pasa? ¿Ah? Obviamente mucha gente se va a confundir, mucha gente se va a retirar. Los libros de Elena de White tendrían que ser retirados de las imprentas, ¿no? Muchos colportores se quedan sin trabajo. O sea, habría un costo, pero es el costo de la verdad. Amén. Es el costo de la verdad. Sería un grave costo económico, pero es el costo de la verdad, ¿no? ¿Qué pasa si dijeran, a la luz de la enseñanza del nuevo pacto, el sábado que sea una opción, porque aquí dice, nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o beben con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo? Definitivamente es una alusión también al sábado semanal. ¿Qué pasa si eso dice? Mira, estamos en esta nueva, en el nuevo pacto y esto es una opción, ¿ya? Porque todo eso apuntaba a Cristo. No importa qué día se reúnan, si quieren reunirse en sábado, reúnan en sábado. Pero si quieren abrazar el primer día de la semana, que históricamente es el día del Señor, reúnanse. O si les parece mejor el miércoles o el jueves, ¿qué va a pasar? Se quedan sin identidad. Pero es la enseñanza del nuevo pacto. Pero es la luz del nuevo pacto. Porque Cristo es nuestro reposo. Porque Cristo es el autor de la salvación. Porque Cristo nos lleva en camino a la obediencia y no un mandamiento y no un decálogo y no el mandamiento del sábado, ¿no? Entonces se perdería mucho, pero es el costo de seguir la verdad, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Walter Rey empezó a descubrir los plagios de Ellen G. White, hizo un trato con la dirigencia. Le dijo, ustedes comprométanse en decirle esto a la feligresía a través de las lecciones de escuela sabática. Díganle esto, que sí, hay plagios, de que hay muchas obras tomadas. Traten de hacerlo lo más sencillo, pero díganle la verdad al pueblo. La iglesia se comprometió, los dirigentes se comprometieron, pero finalmente no le hicieron caso, no obedecieron, y cuando eso pasó, Walter Ray publicó The White Lie, la mentira blanca, ¿no? Su investigación sobre ese tema, ¿no? Pero como usted dice, duele decirlo, pero es triste cuando se quiere institucionalizar la verdad, que es imposible institucionalizarla, ¿no? Porque siempre la verdad sigue avanzando, siempre se va descubriendo a sí misma, o el Señor en su manera providencial la va revelando, ¿no? Entonces, no puede ninguna institución religiosa creerse dueño de la verdad absoluta, ¿no? Querer decir, yo soy la iglesia verdadera, nosotros sí tenemos la verdad absoluta, y eso exigirle a sus miembros y eso exigirle a sus pastores. De ninguna manera. No se debe, no se puede hacer eso, ¿no? Es el grave pecado allí de la manipulación y también la hipocresía, porque muchos en su corazón saben cuál es la verdad y no lo van a decir, ¿no? Mira, yo Entonces, hablé con el pastor Barrero, que es el ¿ya? pastor que entrevisté junto con su esposa. Le llamé por teléfono hace poco y le Claro. pregunté, pastor Barrero, ¿cuánto tiempo duró la transición entre reunirse los sábados a reunirse los domingos? Porque ellos ahora se reúnen solamente los domingos. Ujú. Y él me dijo, al principio nos reuníamos solamente los sábados Claro. y poco a poco íbamos hablando de las cosas que nosotros hemos hablado hoy. Iban hablando de que la gloria de la ley se desvanece,
de que es un día que pertenece al antiguo pacto, que es una figura de Cristo, así como hay el tipo y el antitipo. El sábado es un tipo de Cristo que cumple su misión de señalar al verdadero reposo. Y eso es algo que no entienden muchos, ¿no? ¿Cómo es que Cristo es nuestro reposo? Es porque dejamos de confiar en nuestras obras, dejamos de estar ansiosos por si estamos agradando a Dios con nuestros cumplimientos y ponemos toda nuestra confianza en la manera como Cristo agradó a Dios, porque solamente de la obra de Cristo Dios dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, para terminar la anécdota del pastor Barrero, él dijo que, bueno, después de algún tiempo comenzaron a reunirse los domingos, él y su esposa y unos pocos familiares y amigos. Eran muy pocos los que se reunían los domingos porque los hermanos todavía estaban arraigados al sábado. Hasta que finalmente más y más se reunían los domingos y menos los sábados. Y llegó el día, me dijo él, llegó el día en cuando nosotros fuimos a la reunión del sábado y no se presentó nadie. Gloria a Dios. Ese día, dijo el pastor Barrero, decidimos clausurar las reuniones del sábado y nos encomendamos a Dios, y con fe y tranquilidad comenzamos y nos hemos estado reuniendo los domingos, el primer día de la semana. Gloria Entonces, a Dios. yo le pregunté: y pastor, ¿cuánto tiempo demoró ese proceso? Y yo casi que me caigo de la silla y dejo caer el celular cuando él me dijo: ese proceso duró 5 años. Wow. Así 5 es años. verdad, es verdad. ¡Qué paciencia! 5 Aleluya, años. gloria a Dios. Pero me hace Claro que sí. recordar de lo que nosotros acabamos de leer allí en 2 Corintios 3, de Claro. que la gloria del sábado fue desvaneciendo y la gloria Así de es. Cristo, y ojo, no es la gloria del domingo, es la gloria Claro. de Cristo la que Exacto, fue. eso es bueno. Ahora, quiero mencionar, ya entrando en asunto de los argumentos en cuanto a la observancia del sábado, ¿no? Sí. Quiero mencionar, por ejemplo, un argumento fuerte, entre comillas, es que el sábado fue dado en la creación. Y siempre se cita Génesis 2:1 al 3, ¿verdad? Sí. Génesis 1 al 3. Ahora, obviamente hay estudios profundos sobre esto, pero yo quiero decirles algo. A partir de esto se dice que el sábado fue dado como una señal de la obra creadora de Dios. Eso es lo que aparece en Éxodo 20, ¿no? Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Aunque aparece otro relato de la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 5 y nada tiene que ver con la creación. Ahora, este argumento tengo aquí Génesis 2:1 al 3, ¿no? Así que fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Ya? Entonces, aparentemente, ya, la gente dice, los que exponen este argumento dicen, ¿ves? Desde el Génesis, desde la creación, no había judíos, no había. Sin embargo, eso es un craso error. Cuando entendemos en contexto las Sagradas Escrituras, ¿no? Entendemos que el que escribió el Génesis, el que escribió estos pasajes bíblicos, ya guardaba el sábado. Ya guardaba el sábado. Era un guardador del sábado. Y como dice 2 Corintios 3, ¿no? Hasta ahora, y eso hasta ahora, Moisés tiene que lo lea.
porque el judaísmo existe, es una religión que existe hasta ahora. Pero si hemos abrazado a Cristo, si somos cristianos, tenemos que ver los relatos de la creación en el nuevo pacto. Aparece en los relatos de la creación, aparece el sábado o brilla por su ausencia. Porque así como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto hay relatos de la creación, también en el Nuevo Pacto hay relatos de la creación. Y así como en el Antiguo Testamento hay relatos de los cielos nuevos y la tierra nueva, en el Nuevo Testamento también hay relatos de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero veamos la diferencia. Por ejemplo, relatos de la creación en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Juan 1.1. Juan 1, el capítulo 1, por favor. Y ahí está, ya vieron ustedes Génesis. Relato de la creación en el Antiguo Pacto. Pero relato de la creación en el Nuevo Pacto. Así de sencillo, vamos a hacerlo. Así de sencillo. Dice Juan 1.1 en esta versión, la nueva versión internacional. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Ah? Ahora, está ahora hablándonos del verbo y su presencia y su participación en la creación. ¿Dónde aparece el sábado hasta ahí? No hay ninguna conexión con el sábado. Es más, ahora el 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí también hay un relato de la creación, y en ninguna parte aparece la creación conectada al sábado. Más bien se conecta con Jesucristo, el verbo de Dios, el verbo hecho carne. ¿Ah? El verbo que en realidad es la luz y la luz verdadera. ¿No? Y esa luz fue creada el primer día de la semana. Gloria a Dios. Aleluya por eso. Ahora, otro relato importante de la creación está en Colosenses, capítulo 1. Si podemos ir a Colosenses, pastor, para nuestro público querido. ¿Ya? Dice, versículos 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él llenan un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Se habla aquí de la creación? Claro que sí, claro que sí. ¿Se la conecta de alguna forma al sábado? No se la conecta de ninguna manera. Más bien, ¿a quién se la conecta? A Jesucristo. A Jesucristo.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, y también se la conecta a su obra redentora, ¿verdad? Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Como cristianos, tenemos esos relatos de la creación, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Como creyentes cristianos que decimos ser, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Cuál tiene más relevancia sobre nuestra vida, sobre nuestra creencia y nuestra práctica en la vida diaria? ¿Lo que dice el antiguo pacto o lo que dice el nuevo pacto? Ciertamente lo que está escrito aquí como testimonio de los primeros cristianos, de los primeros creyentes que aceptaron a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne. Eso es lo que tiene más relevancia. Pero no me salgan con que el sábado es una señal de la obra creadora de Dios. No, no, no. En el nuevo pacto se nos dice que Cristo estuvo presente en la creación. En el nuevo pacto se nos dice que Jesucristo es primogénito de toda creación y que Él vino también a reconciliar todas las cosas creadas, ¿ah? Incluyendo al ser humano, con Dios. Eso es la belleza de las buenas nuevas. Esa es la belleza del Evangelio, ¿no? No me vengan con que no. El sábado es un memorial de la creación. No, 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 no. La creación nos presenta a Cristo, ¿ah? Como redentor, como creador y como recreador. Eso es muy bonito. Y aquí en el texto que has leído, en el versículo 20, el apóstol dice, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Si lo queremos leer en hebreo, ese texto, diría, trayendo shalom mediante la sangre que derramó en la cruz. Aleluya. Y shalom es esa paz eterna, es una paz de felicidad, es una paz de gozo, de tranquilidad, de unión entre todas las cosas. Ese es shalom. Ahora, si el apóstol hubiera querido inyectar el séptimo día acá, hubiera dicho trayendo el sabatón mediante la paz, trayendo el Shabbat, pero él fue muy cuidadoso y no usó Shabbat, sino Shalom. Shalom mediante la sangre. Tampoco dice mediante la obediencia a la ley que él dio ejemplo. No, aquí el énfasis está en la sangre que derramó en la cruz. Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces, ya esa sí, belleza, adelante. mis amados hermanos adventistas, los que nos refutan, los que nos insultan, vean esa belleza del mensaje del nuevo pacto. Vean esa belleza de la salvación por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Vean esa belleza que significa gracia, paz, shalom en hebreo e irene en el griego, ¿no? Sí, que es una paz que viene de Dios. Una paz que nos reconcilia con nosotros mismos, para no estar en guerra con nosotros mismos, y nos reconcilia con nuestros semejantes, y por supuesto nos reconcilia con Dios, ¿no? es igual Esa belleza. Cuando el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo. La da. Entonces, lo podemos leer en hebreo. Claro. Mi shalom os dejo. Amén. Mi shalom os doy. Yo no os doy shalom como el mundo la da. Exacto. Entonces,
nuevamente allí bien pudiera haber dicho el Señor Jesús, mi Shabbat os dejo, mi Shabbat os doy. Yo no sé, les doy el Shabbat como el mundo los da. Para nada. Muy cuidadoso el Señor Jesús, porque esas palabras, Shalom y Shabbat, pudieran estar o confundirse en la mente de algunos. Pero el Señor Jesús evitó decir Shabbat. Si el sábado hubiera sido esa señal tan grande, el Señor Jesús hubiera usado Shabbat por todos lados. Exacto, Pero eso es verdad. él usó paz. Siguiendo, amén. Esto es lindo. Ahora, otro argumento, que en el cielo nuevo y la tierra nueva se guardarán el sábado, según Isaías, ¿verdad? Según Isaías, como dice aquí, Isaías 66, 22 y 23, porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Sucederá que de luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Obviamente eso es algo que obvian, ¿no? Ahora, sin entrar en más detalles en un análisis exegético, simplemente quiero decir lo siguiente. El Antiguo Testamento son los sueños, son los ideales, son las creencias, son la fe, son las esperanzas de un pueblo, el pueblo de Israel. Y aquí está plasmado en esta profecía, en esta esperanza de que haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Y obviamente, para ellos, en esa perspectiva, se seguirán guardando las fiestas solemnes. Y hay un estudio que dice que antes del exilio, la principal fiesta del pueblo de Israel era la fiesta de la luna nueva y no el Shabbat. Otro día hablaremos sobre eso. Por eso es que aquí se menciona en primer lugar, ¿no? Porque así como, porque dice, sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí. Entonces se está mencionando las fiestas solemnes, ¿no? La luna nueva, la fiesta de luna nueva y el Shabbat. Ahora, el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿tenemos relatos del cielo nuevo y la tierra nueva? Claro que sí. Vamos a buscar allí si aparece el sábado o lunas nuevas o el Shabbat semanal. Y sencillo, vamos a ir a Apocalipsis. Ahí está. También Apocalipsis nos habla, ¿no? Apocalipsis capítulo 21 y el capítulo 22. ¿Ya? Ahora, vamos al 21 de Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas cosas son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hay relato de tierra nueva, hay descripción de la tierra nueva, ¿y dónde queda el sábado? ¿Dónde? No aparece el sábado, ni lunas nuevas, ni nada, y Apocalipsis 22 es más revelador por algo bien lindo. El 22. Bueno, tenemos la oportunidad de
Bueno, antes de pasar al capítulo 22, por favor, Apocalipsis 21, 22, el versículo 22. Apocalipsis 21 y el verso 22. Perdón, es capítulo 21, sí, 22. Lo tenemos, ¿verdad? A ver, ¿es el capítulo 21, pastor, o es el capítulo 22? Es 21, ok. no vi ningún templo en la Ok, ciudad. exacto. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesitaba ni sol ni luna que alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Llevarán allí todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nadie impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida y el libro del Cordero. Miren, este es revelador porque es un contraste adrede con la perspectiva judía de cielo nuevo y tierra nueva. En la perspectiva judía, en la perspectiva del antiguo pacto, ellos todavía esperaban guardar sus fiestas de luna nueva, sus fiestas solemnes y sus días de reposo, el sábado semanal. Pero en la perspectiva del nuevo pacto, que está plasmado aquí en Apocalipsis, es tremendo porque una vez más no hay ninguna festividad, no se menciona el sábado para nada, pero se menciona a quién. La ciudad no necesita ni sol ni luna que alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Eso es tan difícil de entender, eso es tan difícil de aceptar. Eso es lo más glorioso que le puede suceder a un creyente cristiano. Su relación directa y comunión directa con Dios y con Jesucristo. Y a propósito, el escritor dice que no habrá luna, no habrá noche y obviamente no habrá día. ¿Para qué? Porque ciertamente en la antigüedad, no solo los hebreos, sino otras culturas, contaban los días para sus festividades. Y se cuenta los que se mantienen aferrados al sábado, cuentan los días hasta llegar al sábado y viven pendientes de eso. Sin embargo, en esta nueva perspectiva se nos dice que ni siquiera eso será necesario porque Dios estará con nosotros, porque Dios acompañará, Él será el eterno, el absoluto, y su compañía será perpetua con nosotros, Y eterna y claro, para siempre. no puede haber sábado porque no hay sol ni luna para contar días. Así que, Exacto. ¿de dónde sacan de que en el cielo vamos a guardar el sábado? No, ya va a haber otro tipo de luz y esa luz es el resplandor de Cristo mismo. Y esta es la gloria del nuevo pacto. Es tremendo. Aleluya. Aleluya. Y ahora en el 22 dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El Gloria ángel al me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, Yes. el Dios que envió a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos los que tienen que suceder sin demora. Esa es la belleza del nuevo pacto, esa es la belleza de Cristo, esa es la belleza de los cielos nuevos y la tierra nueva. No hay necesidad de luz, ni de sol, ni de noche, porque Jesús mismo nos alumbrará. ¿Qué más podemos tener nosotros como esperanza? ¿Qué más podemos guardar nosotros en esta vida haciendo la misión del Señor? ¿Por qué aferrarse al antiguo pacto que todavía nos quiere atar a festividades, incluyendo
el sábado semanal. No, no, no. Usted lea todo el capítulo 22, 21 de Apocalipsis y no va a encontrar en ningún lado que se lo asocie, ¿no? Que los cielos nuevos y la tierra nueva están asociados a algún día de reposo. No, están asociados a la interacción directa, personal, cara a cara con el Padre y con el Hijo, ¿no? Amén. Amén. Entonces, Bueno, Ever, ya casi llevamos hora y media. wow. Hora 22 minutos. ¿Cómo se nos ha pasado el tiempo? Y quiero agradecer a todos los oyentes que van a tomarse el tiempo. No traten de escucharlo todos de un solo jalón, no, escúchenlo en pedacitos, así como yo escucho otros videos. Pero unas últimas palabras, Pastor Malky. Ay, ay, ay. Quería un poco enfatizar porque no sé por qué algunos en los comentarios Sí, no valoraron también el contexto que dimos en cuanto a Apocalipsis 1:10. Solo, no sé, pastor, si podemos tener no más de 10 minutos y con eso dale, terminamos. ya estamos acá. Miren, les quiero decir lo que ya dijimos de manera general al principio, que la Biblia no fue escrita en nuestro tiempo, la Biblia fue escrita en otros idiomas. Ustedes saben, el Antiguo Testamento fundamentalmente en hebreo y en arameo, unas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y nuestra Biblia no fue escrita en nuestro tiempo tampoco. Eso data de ya más de 2000 años atrás, ¿no? Si hablamos del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento un poco menos de 2000 años, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Una fuente, un instrumento de bendición y de conocimiento es la escritura. La escritura. La escritura es importante. Entonces, ciertamente, cuando se interpreta la Biblia, se tiene que interpretar en su contexto histórico, en su contexto literario, en su contexto gramatical, ¿ya? Algunas cosas se aclaran con el contexto histórico, otras cosas se aclaran con el contexto literario y otras cosas se aclaran con el contexto gramatical. Entonces, yendo al punto, por ejemplo, pastor, le hago una pregunta. La palabra corazón, o mejor dicho, replanteo la pregunta. La palabra cardiología, ¿con qué tiene que ver? Pues claro, con el estudio del corazón. Estudio del corazón. Cardiología, ¿verdad? Estudio del corazón. Ahora, la palabra cardio, ¿de dónde viene esa palabra cardiología? Es, sin lugar a dudas, viene del griego. Es referente al corazón, pero viene del griego. Y ustedes, pastor, busquen en español el texto por favor, el texto de Mateo 5:8. Es parte de las bienaventuranzas, ¿ya? Y si quiere después lo busca en el griego. Mateo 5:8. Sí, busca en español para nuestra audiencia. Aquí estamos, Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ya. Dichosos los de corazón limpio, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, en el griego dice Makarioi, Joí, Cataroi, Te Cardía, Jotí, Autorí, Tom, Teón, o Fontai. Macarioi, Joí, Cataroi, Te Cardía. Y ahí aparece la palabra cardía. Cardía. Estamos hablando de Mateo 5:8, ¿verdad? Mateo 5:8, sí, Mateo 5:8. Ahora, vuelvo a decir, no necesitamos nosotros conocer a profundidad el griego bíblico, ¿no? Porque, miren, vuelvo a decir una vez más, si usted va al griego de hoy, al griego actual, un griego 2000 años después, ahí está, cardía, en heart. En inglés está esa transliteración, ¿verdad? Sí. Cuando,
cuando usted va al griego, ¿cómo se dice corazón? ¿Cómo se dice corazón? Ya. Si lo puede ver, también corazón en el griego de hoy se dice así. Escúchalo. Cardia. 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 En el griego de hoy, casi 2000 años después, ¿ya? No ha cambiado. Prácticamente la raíz está ahí. Y así podemos nosotros seguir estudiando con otras palabras. Claro que sí. Ahora vayamos, pastor, a Mateo 2, perdón, a Marcos 2, 27 y 28, una vez más. Marcos 2, 27 y 28. En el texto en español. Marcos 2, 27 y 28. Entonces tenemos que corazón sigue siendo corazón en el griego, cardía, ¿verdad? Ok. Ese es el famoso texto de Jesús, Señor, el sábado. ¿Ya? 27 y 28. Muy bien. Claro. Muchos dicen que este texto está asociado con Apocalipsis 1:10 y para nada. ¿Ya? Ahora, el griego dice así. Bueno, en el español, ¿cómo dice? Bueno, ok, ya está ahí. Usted lo tiene ahí para todos. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Caí elegen autois. So sabaton dia son anthropon egeneto caí ou anthropos dia so sabato. Hosti Kyrios estin ho huyos tou anthropon caí tou sabato. Y ahí está el texto que se ha traducido porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Pero ahí está. De paso, la palabra antropou es también raíz de la antropología, ¿no? Es el estudio del hombre. Pero allá, el tema es el asunto del sábado. El sábado en el griego está allí. Si ponemos quizás al final, pastor, ¿no lo vemos al final? Ahí está. Tou, sabatou. Los escritores del Nuevo Testamento, como Marcos, para sábado no tuvieron ningún problema de usar sabatón o sabatou, ¿ya? Y ahora, es diferente en el griego de hoy, es diferente en el griego de, ¿cómo se dice una vez más sábado en la Grecia de hoy? Sábado. Ahí está. Sábado. En la Grecia de hoy, 2000 años después, no ha cambiado. La raíz, incluso la fonética, permanecen. Ahora, una vez más, Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. El autor de Apocalipsis, si quería decir sábado, tendría que haber usado, sin lugar a dudas, sabatón o sabatou, de acuerdo a la conjugación. Pero definitivamente no lo usó. ¿Qué usó? Él usa el famoso Kiriaki Gemera, ¿verdad? Kiriaki Gemera, que vimos la vez pasada, ¿no? Egenomen en Neumati enten Kiriaki Gemera, Caí Ecousía, Opiso, Mou, Fonen, Megalen, Os,
salpingos. Otra vez, Kiriaki Gemera, que es día del Señor, según la transliteración. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, hoy en día, cuando vamos al griego de hoy, y queremos buscar nosotros la palabra domingo, ¿ya? No aparece con toda esa expresión de Kiriaki Gemera. Sin embargo, por la evolución del idioma, esto se ha cortado, pero conserva la misma raíz. Ojalá lo puedan ver aquí. Si no lo pueden ver, por lo menos escuchen. Kiriaki. 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 Si usted va a la Grecia de hoy o agarre su traductor de Google en la computadora y usted quiere saber cómo se dice domingo en la Grecia de hoy, en el griego actual, ahí está. Kiriaki es la misma palabra que encontramos en Apocalipsis 1:10. Esto no tiene ninguna conexión con Marcos 2:27 y 28, cuando dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. No tiene nada que ver. En Marcos, lo que se quiere decir es que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, está por encima del sábado, que tiene autoridad sobre el sábado. Prácticamente que Él puede hacer lo que quiera en el sábado, ¿ya? Pero ahora esto es algo diferente. El Kiriaki Gemera, o Día del Señor, obviamente tenía otros usos. Sin embargo, entra a la iglesia, entra a la comunidad de fe cristiana para referirse a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque los primeros cristianos, no por decreto de Constantino, sino por la noticia de la resurrección de Jesucristo, habían empezado a reunirse el primer día de la semana, ¿no? La noticia de la resurrección es un hecho importante. Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, van afuera nuestra fe. Prácticamente la noticia de la resurrección de Cristo es la creencia fundamental que da nacimiento al cristianismo. No puede ser tomado de manera ligera, no puede ser despreciado y opacado por ninguna doctrina sabática, de ninguna manera. O sea, despreciar el hecho, la creencia fundamental de la resurrección de Cristo es en realidad no ser cristianos, no ser cristianos. Entonces, Kiriaké Gemera, o Día del Señor, tiene que ver con el día en que Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿no? Y en ese honor, los primeros creyentes, ya no de origen judío, ¿no? Sino de origen gentil, empezaban a reunirse, a congregarse para recordar el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, incluso también partiendo el pan y tomando el vino. Y es por eso que desde aquel momento, y hay datos históricos, que antes del año 100 ya se reunían el primer día de la semana. Y es por eso que el cristianismo en general, en sus vertientes, en su versión de Oriente como iglesia ortodoxa, y aquí en Occidente, ¿no? Anglicana, iglesia católica y la mayor parte de iglesias protestantes, observa, guarda o celebra el primer día como el día del Señor. Y vuelvo a decir, no es un pecado traducir como domingo, como la traducción al lenguaje actual traduce y vierte, yo estaba en un domingo, ¿no? Estaba en el espíritu en un día domingo. Eso no es una herejía, eso no es ningún pecado, eso es consecuente con la gramática griega, eso es consecuente con la historia y eso es consecuente también con el nacimiento de la religión cristiana que está firmemente anclado, ligado a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos da nacimiento como cristianos. No sé si usted quiere acotar algo o quiere redondear este pensamiento, estimado Pastor Haroldo.
No, ha sido muy claro. Yo quería que tú tocaras este tema. Y ahí está muy claro. El día del Señor es el Kuriake Heimera, es el día domingo. Eh, es, y, y claro, Juan lo está diciendo de una manera diferente. Aquí él no rodea el domingo con descanso, con reposo, con observancias, con nada de eso. Él hace una mención muy natural. El día en que yo tuve esta visión fue el día del Señor, el día de su resurrección. También los primeros cristianos lo asociaban con el día de la luz, también lo llamaban el día octavo, pero aquí esto es evidencia de que ya para esta fecha, como Juan era el supervisor, el obispo de varias iglesias en Asia Menor, esto es evidencia de que ya en Asia Menor estaban reuniéndose los domingos, el primer día de la semana, y los hermanos a quienes fue dirigida esta carta, este escrito, este Apocalipsis, porque pertenece a la literatura apocalíptica, ellos no tuvieron problema alguno con leer aquí el día del Señor o el primer día de la semana. Así que todo esto para decir que nosotros podemos descansar y reposar en Cristo, quien es nuestro shalom. Hasta yo prefiero decirlo que aún más que nuestro Shabbat, Él es el shalom, porque es la paz eterna que Dios da al reconciliar todas las cosas en Cristo. Pastor Malky, todavía nos ha quedado mucha tela que cortar, pero gracias por dedicarnos tanto tiempo. A nuestros oyentes, por favor, mándenos todos los mensajes que quieran enviarnos, pero fíjense que nosotros no estamos pisando terreno arenoso aquí. En todo lo que les hemos presentado la escritura y la exégesis de la escritura en sus idiomas originales. Estamos usando aquellos dones que el Señor nos dio y malamente, yo diría, imperfectamente, no malamente, sino imperfecta o incompletamente los usamos porque no nos presentamos como eruditos en estos idiomas, pero sí aprendimos a usar estas herramientas porque en la Iglesia Adventista se nos instó a usar estas herramientas, pero al usarlas, fíjense lo que nosotros encontramos. Nosotros encontramos que Cristo es la gloria del Señor. Cristo es nuestro reposo eterno. Cristo es nuestro shalom. Alabado sea el Señor. Y recuerden que ya por medio de su sangre derramada en la cruz hemos sido reconciliados a Dios eternamente, puesto que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, pastor, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Quiero decirle a todos mis hermanos que no hay rencores en mi vida, no hay odios en mi vida. Mi padre todavía milita en la iglesia adventista, así como mi madre. Imposible odiar a los adventistas, de ninguna manera, ¿no? Hay amor en mi corazón, pero hay un deseo de que, como dice Pablo, el velo de sus ojos caiga, ¿no? Amén. Y que más allá de la ley puedan ver a Cristo. O sea, porque esa es la promesa. Ese velo será quitado cuando acepten a Cristo, el mensaje de Cristo, cuando vean en su ministerio y las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? La razón por la cual vino Jesucristo a esta tierra, vean la belleza de las buenas nuevas, la belleza de la salvación, del plan de salvación, ¿no? Así que no hay rencores, por favor, evítese sus palabras malhirientes, sus palabras de insulto, los perdono desde ya, pero mejor ahórrese y quizá
busque nuestra amistad, porque si podemos ser de bendición para alguien, estamos dispuestos. Muchas gracias, pastor. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Así sea. Un abrazo y bendición a todos ustedes. Amén.